para estudiar en la universidad, ¿a qué barreras te has enfrentado hasta llegar al estudio de tu maestría actualmente? La verdad es que lo que yo veo es que las personas oyentes no tienen ningún inconveniente para acceder a niveles superiores de educación. Incluso estas escuelas las tienen cercanas a su casa, cosa que no sucede para mí. Para mí tengo que viajar grandes distancias para poder ir a la escuela. Y eso decía, oye, pero ¿por qué es así? ¿Por qué los demás sí tienen escuelas cercanas a su casa? Y bueno, pues para nosotros las personas sordas necesitamos la incorporación de un intérprete para poder entender lo que realmente está pasando en la escuela. Y casi siempre no lo tienes. Y lo único que haces es, llegas a una escuela en la que tienes que poner mucha atención, estar copiando o apoyando a tus compañeros. Y yo siempre quise salir adelante, siempre quise tener más estudios. Y bueno, no tenía más que esta opción, una opción muy lejana, sí, quizá muy lejana, pero era la opción que tenía con servicio de interpretación en lengua de señas mexicana. Cuando era joven, antes de empezar a estudiar la universidad, en ese entonces no había universidades con intérpretes. Sí, en algunas universidades empezaban a dar las carreras, pero no eran carreras que me gustaran. Entonces tuve que buscar y encontré en Monterrey una universidad en la que daban los estudios con servicio de interpretación. Entonces fue como decidí moverme a Monterrey para seguir estudiando. Y estuve ya estudiando en la universidad, después estuve trabajando, me sentía muy cómodo y muy a gusto con lo que había aprendido, porque todo lo había aprendido mediante la lengua de señas mexicana. Cuando regresé a la Ciudad de México, quería seguir estudiando la maestría, pero el problema era justamente que no había intérpretes en la maestría. Pues a pesar de ello, decidí hacer el examen, decidí incorporarme para poder estudiar y bueno, empecé la maestría, era el único sordo, estaba ahí en el grupo, era un grupo bastante grande de oyentes, yo era todo el sordo, la única persona sorda y durante el primer semestre lo que sucedió es que me encontraba con maestros y yo trataba de leerles los labios y bueno, algunos pues no movían muy bien la boca o traían bigote y era imposible seguir lo que estaba pasando, lo que estaban dando de la explicación. Y para mí era imposible seguir estudiando. Fue por ello que acudí con el director de la carrera y le dije, oye, la verdad es que necesito el servicio de interpretación. Y me decía, oye, ¿y qué tal si mejor utilizas una grabadora, grabas las clases? Le digo, es que, ¿cómo crees? Yo soy una persona sorda. Y le decía, por ejemplo, en el pizarrón, luego las indicaciones las dan de acuerdo a lo que dibujaron en el pizarrón. Y si grabo la clase, a ver, es como si te pusiera una clase grabada que toda la clase la dieron con las indicaciones en el pizarrón. Tú no vas a entender qué se estaba diciendo, cómo se estaba diciendo. Y si tú no lo entendiste, imagínate yo. Y me decía, bueno, ¿y si la grabas? Le digo, bueno, ok, la grabo. ¿Y quién me va a ayudar a darme las explicaciones? Por fin estuvimos ahí discutiendo hasta que le dije, oye, la mejor forma es incorporar a un intérprete. Me dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Y fue donde se incorporó un intérprete al lado del maestro. Y bueno, lo que pasaba anteriormente cuando no tenía intérprete es que yo solamente ponía atención al maestro. Veía lo que decía, pero por ejemplo, cuando el maestro hacía ciertos chistes o era sarcástico, todo el mundo se reía, ¿no? Y yo no me reía, porque no terminaba de entender qué era lo que pasaba. Cuando se incorporó el intérprete, pues el intérprete incluso me pasaba los chistes, las bromas, ¿no? Y yo también me reía. Fue ahí donde los maestros se dieron cuenta, sí está entendiendo. Fuimos con el director nuevamente de la carrera y el director dijo, sí, pues sí es necesario. Al final me decían, oye, pero si vamos a incorporar intérprete, ¿qué va a pasar con las tareas? Bueno, con las tareas, pues también voy a tener que cumplir con ella. ¿Y con la exposición? Pues con la exposición yo lo voy a decir en señas y el intérprete lo va a decir en español. Y como que les empezó a quedar más claro que era mi idioma. Y hasta ese momento fue cuando el director dijo, sí, es necesario tener intérprete. Y fue como se tomó la decisión de buscar un intérprete y buscar que se le pagara al intérprete. Al finalmente conté con un intérprete, pero ahí se nos presentaron algunas limitantes. Porque quizá el intérprete era un intérprete que tenía las habilidades, pero a lo mejor de mi parte la limitante era la limitante cultural. Porque yo lo que veo mucho es que los sordos se sienten muy limitados para salir adelante, ¿no? Y por ejemplo, algo que me queda a mí muy claro aprender las cosas es más allá de las explicaciones meramente teóricas,
hacerlas como más gráficas. Y lo que sucede mucho en la carrera es que los maestros dan su clase, dan toda la clase teórica y no quieren ahondar más en ello. Entonces yo me tengo que apoyar con los compañeros algunos para que me ayuden a entender la parte teórica en cuestiones más prácticas.